viajar por todos los caminos del imperio sin que nadie pudiera detenerlo. ¿Por qué? Porque era ciudadano romano. Porque al que no era ciudadano romano, venía un soldado y le decía, ven tú, cárgame mi mochila 20 kilómetros. Y por ley estaba obligado a hacerlo. O si no tenéis pasaporte, visa, tú no puedes pasar para este lado. Pero si eras ciudadano romano, ni un problema. El hombre fue que recorrió todos los caminos del Imperio Romano predicando la palabra. Y cada vez que lo metían preso decía, soy ciudadano romano, para afuera. Porque si era judío, olvídate, lo secaban en la cárcel. ¿Y a quién le interesa? Nadie se interesaba. El Señor sabe a quién eligió, ¿no? Exactamente. Entonces, privilegiado ciudadano romano, y tuvo los privilegios de una familia rica, tanto así que estudió con el rabino más cotizado en todo Israel en ese momento. ¿Y qué significa más cotizado? Que era el más sabio, el más entendido, pero también el más caro. Porque los rabinos, cuando tenían discípulos, cobraban. Y cobraba caro. ¿Quién era? Hechos 22:3. De cierto soy judío, nacido de Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel incluso tiene escritos que son leídos e estudiados todavía. Era un hombre muy entendido en la ley, uno de los más cotizados, y si estudió Pablo ahí, quiere decir que su familia tenía medios, porque no cualquiera estudiaba bajo los pies de Gamaliel. Perseguidor de la iglesia. Él fue el que lideró la persecución de los judíos a la iglesia después de Pentecostés, que había nacido en Jerusalén. Hechos 8:1-3. Mire, y Saulo consentía en la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia en Jerusalén. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. ¿Se imagina el apóstol Saulo el fariseo? Ahora estaría aquí con los guardias todos presos miércoles. Vamos dándole azote. Eso hacía, casa por casa, donde se reunían los cristianos. Fue un verdadero azote. Y detrás tenía todo el Sanedrín y todos los liderazgos judíos de Jerusalén. Hechos 9:1-2. Saulo aún respirando, mire, a una amenaza de muerte, o sea, como un animal enfurecido, contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. O sea, ya había cubierto el área de Jerusalén y Judea. Ahora estaba yendo, ¿dónde? A Siria. Y la ciudad más importante de Siria era Damasco. Fue una pesadilla, realmente fue una pesadilla para la iglesia en el primer siglo. Pero el Señor Jesús mismo lo llamó. Pues mire lo que hace el Señor. Así que nunca diga, no, que es incrédulo, que es duro. Ore nomás por él. ¿Sí? Este hombre que consintió la muerte del primer mártir, que metió a tanta gente en la cárcel, que era el terror de los cristianos en toda Judea y fuera de Judea, Dios lo convirtió. No desconfíe que Dios puede convertir a cualquiera, entonces, ¿cierto? Pero el Señor Jesús mismo lo llamó. Hechos 9:3-9. Mas yendo por el camino que al llegar cerca de Damasco, estaba yendo a cazar cristianos, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Esto significa, ¿quién eres, Adonai?
porque entendió de que esto era divino. Como que se le abrió y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Este era un dicho que se usaba en Oriente para decir, cuán obstinado eres. Darle patada a un clavo. Eso es. Te está yendo mal, pero seguí en la misma. Ahora, era la única manera que tal vez este hombre pudiera poner atención a Jesucristo. Porque si alguien se le acercaba a predicar, ¿qué hacía? Lo metía preso o lo hacía matar. Y la única forma de que él pudiera escuchar a Jesús es que Jesús mismo intervino. Y lo botó al suelo, vio la luz y se dio cuenta que algo divino pasaba. Y ahí escuchó. De otra manera este hombre no iba a escuchar a nadie, ni a los apóstoles, lo iba a meter a todos presos. Y Dios, conociendo su corazón, ¿qué es lo que hace? Lo humilla. Lo humilla. Se dice que vio una luz y que de esa luz él tuvo problemas a los ojos de aquí en adelante. Alguna mención se hace en una carta. Cuando dice, mire con cuán letras grandes les escribo. Y la mayoría de las cartas dice siempre hay un hermano que le escribe. Más adelante vamos a ver quién escribió la carta a Romano. Porque él tenía problemas a la vista. Y se dice que de ese momento este hombre quedó con problemas a la vista por ese reflejo de la luz. ¿Y qué le dice? El temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mire, cambió completamente. ¿Ah? Señor, a ver, ¿qué quieres? Dime tú. Y botado en el suelo y ciego. Porque se da cuenta que estaba peleando contra Dios. Ahí se dio cuenta. Y un hombre que se suponía creyente, ¿qué le dio? Pánico. Estoy peleando contra Dios. Si yo estaba defendiendo a Dios. Pánico. Terror tiene que haber sentido. Estaba luchando contra Dios. ¿Y qué dice? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, yendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no hizo ayuno. Estaba tan impresionado. O sea, le cambió la vida completamente. A veces nosotros, hay personas tan duras, y se lo digo por experiencia, que el Señor tiene que producirnos un trauma, algo que golpea lo más íntimo de nuestro ser, para nosotros decir, Señor, ¿qué quieres? ¿Quién eres tú? Y la mayoría de los cristianos, diría el 80%, llega en esa condición, que tiene que ser zamarreado en algo que le duela, para poner atención al Señor. Bueno, ahí dice a los judíos llamaban a los cristianos los del camino, y lo consideraban una herejía, y aún lo consideran una herejía. Entonces, cuando Saulo se convierte a Cristo, perdió su familia, perdió su rango. Que por ser un hereje, pasó a ser un hereje ahora, lo consideraban muerto. No, este ya no es, este murió. Todavía, los judíos que se convierten a Cristo, su familia le hacen un funeral, ¿sabes? Lo consideran muerto. Se fue con los herejes. Eso es hoy día todavía. Entonces, y perdió su familia. Si tenía esposa, fue abandonado debido a su conversión. Y porque había sido un líder judío connotado en Jerusalén y en la persecución de los cristianos en Jerusalén y después de ella, después de su conversión, querían matarlo. Hechos 9, 23, 25. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos
tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole de una canasta. En Damasco, para sacarlo, tuvieron que sacarlo así, porque si no lo mataban. Pero esta cuestión de que los judíos querían matar a Pablo fue durante toda la vida. Por ejemplo, aquí hay otro caso, Hechos 23, 12, 15. ...23... 12, 15. Un capítulo más. Dice, venido el día, él estaba preso en Jerusalén. Y de ahí viaja a Roma preso a presentarse ante el César. Ese viaje demoró varios meses o casi un año. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Mire, el odio que le tenían. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora, pues vosotros con el concilio requerís al tribuno que le traiga mañana ante vosotros como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. ¿Sabe? Del momento en que sale de Damasco amenazado de muerte, a ese momento ya habían pasado 20 años. Y todavía le querían matar. ¿Por qué? Porque Pablo fue un judío, es como si un líder, no sé, hubiera un connotado líder intelectual, escritor de los satánicos, que se convierte a Cristo y comienza a predicar Cristo, a escribir sobre Cristo. Y todos los satánicos quieren matarle. Pero esto le duró al apóstol Pablo 20 años. Permiso. Voy a cortarlo. 20 años. Y por la gracia de Dios no lo pudieron matar. Pero todas las ocasiones que pudieron, trataron de matarle. Como ven, así como fue perseguidor de los cristianos y odiado por los cristianos, después fue odiado a muerte por los judíos. Discipulado e instruido. Él fue instruido en el Evangelio no por otros apóstoles, él no tuvo un maestro. Algunos dicen que fue Bernabé. Pero Bernabé, él lo conoce en un segundo momento. Y él siempre dice, yo esto no lo recibí de hombre, yo lo recibí directamente de Jesucristo. Y eso es lo que dice Gálatas 1, del 11 al 12. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino revelación de Jesucristo. Y no es una retórica. No está diciendo mi maestro, el apóstol, mi maestro, tal hermano, nunca. ¿Por qué? Y vamos a ver. Gálatas 1, 15 al 19. Por cuanto agradó Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté, confirma, enseguida, con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles, sino que sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, después pasado 3 años. Subí a Jerusalén, o sea, después que lo sacaron de Damasco, ¿sabe dónde fue? Tuvo 3 años en el desierto. Y estuvo en el desierto yo lo anoté acá, lo encontré, en el desierto de Arabia, de Nabatea, al sureste del Mar Muerto. Y se dice que en esos 3 años el Señor Jesús lo instruyó, le cambió el chip al apóstol Pablo. Porque nada se documenta sobre esos 3 años. Y él siempre dijo, yo no fui instruido, yo no recibí esto de hombre, yo no me fui enseguida a los apóstoles, yo me fui al desierto. 3 años estuvo en el desierto. Ese fue su seminario.
directamente con él, y eso lo hace apóstol, enviado y instruido por el Señor Jesús como los otros 12. Su mentor dentro de la iglesia fue Bernabé, porque recordemos que él tenía fama de era el vampiro de los cristianos. Hechos 9, 26, 27. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, todos le tenían miedo. No le cree usted de un satánico, diga, hermano, ¿será verdad que estará convertido, estará infiltrándose? Quiero que nos vayamos para el infierno. Esto sucedió lo mismo, porque tal fue su fama y el terror que produjo, y quizás cuánta gente salió perjudicada, encarcelada y muerto. Le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Miren. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. O sea, dio testimonio Bernabé, no, yo sé, tengo testimonio de que él tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús resucitado. Y yo escuché su predicación en Damasco. De que yo digo, él es un convertido. Que si no está Bernabé, nadie le cree. Por la fama que tenía. Y el miedo que había derramado entre los cristianos. Entonces, veamos otro versículo. Hechos 11, 22, 26. En Antioquía hay un grupo de creyentes que no son judíos y mandaron a Bernabé a supervisar esta situación. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. El otro versículo. Porque era varón bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso, allá estaba el apóstol Pablo, a buscar a Saulo. Y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron. ¿Por qué? Porque necesitaba un pastor, un líder, alguien que enseñara. Y Bernabé sabía lo que sabía y cómo era el apóstol Pablo. Del momento de la conversión a cuando Bernabé lo va a buscar a Tarso, son 10, 11 años. Él había predicado, había tenido el encuentro en Jerusalén con algunos de los apóstoles, había predicado en Damasco, pero después al final, y después de los 3 años, visita Jerusalén y después se fue a la segunda visita y se fue a Tarso. Y ahí lo va a buscar su amigo y hermano. Hechos 13, 1, 3. Entonces la iglesia que estaba en Antioquía, profeta y maestro, Bernabé y Simón, el que llaman Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con él. Todos estos son gentiles, estos no son judíos. La mayoría son todos gentiles. Con el heredero del tetrarca y Saulo, ministrando esto al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. ¿Cuál fue la obra misionera? La expansión del Evangelio en Mediterráneo, hacia Occidente. ¿Y quién fue el primer compañero de el apóstol? El que encargaba era Bernabé. Pero posteriormente el hermano Pablo, o el apóstol Pablo, toma las riendas del asunto. No vamos a hablar de la discusión que tuvo con Bernabé, etcétera. El apóstol Pablo realizó 3 viajes misioneros, dirigiéndose hacia Occidente. Póngame el mapa del Medio Oriente.
el primero, no el de Israel, el del Medio Oriente completo, tocando Europa, o un mapamundi. Y después Romanos 15, 18, 19. Mire, Romanos 15, 18, 19. Aunque aparezca encima no importa. 15, 18 al 19. Dice el apóstol, porque no solía hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles. Él siempre dice, yo siempre predico a los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo llenado del Evangelio de Cristo. ¿Quién está escribiendo a Romanos? A la iglesia de Roma. Mire, aquí ya cumplí. Todo lo que podía hacer está hecho. Y son más de 2.000 kilómetros de Jerusalén a Ilírico. Y ahí muestro el mapa, les voy a mostrar. Ilírico se llamaba lo que actualmente es, después de Grecia, muéstrame el mapa de Europa. Note dónde está Jerusalén. Jerusalén, acá. Pero ahí tiene que haber... Este es Jerusalén. Más allá de Grecia, mar Adriático, está Italia y al frente está la ex Yugoslavia. La ex Yugoslavia es lo que se llama la región del Ilírico. Si tienen un mapa después lo pueden ver. No lo tiene. Son más de 2.000 kilómetros que ya había recorrido el apóstol Pablo. ¿Qué le quedaba a Roma? España, y ese era su proyecto, ir más, adentrarse a Europa. Ya había estado en Grecia, en Filipos, Turquía, Yugoslavia, Macedonia. Entonces, ¿qué le faltaba? Faltaba la capital del imperio de Occidente, que era Roma. Entonces, el Evangelio ya había sido difundido en el norte de África. Había sido difundido hacia el interior de Asia por los otros apóstoles. O sea, en 30 años, la expansión del Evangelio a pie, o en burro, o a caballo, fue extraordinario. Sin internet, sin teléfono, sin auto. Y se construyeron iglesias en la mayoría de las ciudades más importantes del Imperio Romano alrededor del Mediterráneo. ¿Y esto en cuánto? 30 a 35 años, hermano. No fue más. Esa obra no es una obra humana, es una obra que Dios empujó y dio esta vitalidad, esta fuerza, este amor a estos hombres para predicar y comunicar y propagar el Evangelio. Y a veces nosotros no comunicamos porque no tenemos un tratado o que no tenemos internet. Debería ser un buen ejemplo este. En estos años de vida del apóstol Pablo, por 30 o 35 años fue consagrado a Cristo y a su Evangelio. Y durante el cual no fue solo amenazado de muerte, eso no hubiera sido nada. Miren, el recuento que hace él, 2 de Corintios 11, del 23 al 32. Él fue cuestionado por los corintios, fue cuestionado su apostolado. Porque había llegado judíos o judaizantes y decía que yo soy apóstol porque soy judío. Yo respeto la ley. Y desprestigiaban al apóstol Pablo. Entonces él le responde, son ministros de Cristo, como si estuviera loco Pablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, peligros de muerte, muchas veces de los judíos, 5 veces recibió 40 azotes menos 1, 3 veces sido azotado con varas, 1 vez apedreado,
3 veces he padecido un naufragio, una noche y un día. He estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de la dominación, porque querían matarlo, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación de todas las iglesias. Y todavía, ¿sabe lo que falta ahí? El viaje a Roma. Que viajó como preso y hubo un naufragio. ¿Quién se enferma y yo no me enfermo? ¿Qué quieren que sea? ¿Ah? ¿Superman? No. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Dice, yo soy débil, esto no es mi gloria, porque esto es gloria de Dios. Y yo soy tan débil que tuve que ser metido en un canasto para librarme de que el rey de Damasco me tomara por encargo del judío. Él habla de su debilidad. No dice, no, ven que soy, estoy aquí, soy fortachón, miren todo lo que he pasado. No, dice. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Y menciona el hecho de que él tuvo que ser sacado en un canasto. Ese era el corazón del apóstol Pablo para Cristo. Y como dije, en este recuento falta el encarcelamiento en Jerusalén, llevado a Roma, y el naufragio que después tienen y caen en la isla de Malta. Él llegó preso a Roma en el año 62-64 después de Cristo. Y eso está en el libro de los Hechos. Vamos a Hechos 28, 13 y 16. De allí, costeando alrededor de Reggio, está hablando de Reggio Calabria, la parte sur de Italia, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Puteoli era un puerto que estaba cerca de lo que hoy día es Nápoles, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro del Apio. La vía Apia en la se puede decir, el camino que sale de Roma hacia el sur, hacia Nápoles. Y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios, cobró aliento, y cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le... Él arrendó una casa. Vivía encadenado con un soldado que se rotaba cada ciertas horas. Pero este es el primer encarcelamiento en Roma. Después de eso él se presenta al César, que era Nerón, y es liberado. Después viene el segundo encarcelamiento, en donde él muere, es ejecutado. Entonces, el apóstol Pablo, entonces, como se ve en la historia, es tal vez un hombre importantísimo en derramar el evangelio en el mundo occidental, porque esa fue su dirección. De Jerusalén fue hacia Europa, Occidente. El apóstol Pablo era un erudito de la ley. No solo era un riguroso legalista, sino también era un conocedor profundo de la ley mosaica. Y también era un experto de la ley romana. Incluso todo el libro de Romanos está escrito como si fuese un tribunal romano. Abogados, defensores y acusadores, y jueces. Y era un conocedor profundo de la literatura de su tiempo. Hay muchos pasajes que él cita y son escritos de, por decir, poetas o escritores de su tiempo. Un conocedor profundo de la literatura de su tiempo. Era considerado un escritor de pensamiento agudo y hablaba y escribía al menos 3 idiomas. Si el apóstol Pablo viviera hoy día, sería un escritor de premio Nobel, un pensador cotizado y un académico universitario con un par de doctorados, por lo menos. Ese era el nivel
por decirlo así, cultural del apóstol Pablo. Filipenses 3, 4, 9. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Volvamos al versículo: circuncidado al octavo día, linaje de Israel, de la tribu hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Imagínense cómo era. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, está hablando de la ley mosaica, sino que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Excelente judío, un fariseo irreprensible, un hombre del Sanedrín, un hombre experto en ley, un conocedor de la literatura, que nadie podía discutirle nada. ¿Cómo lo considera todo eso? Basura. Esta es la traducción de una palabra griega que se traduce ralea. ¿Sabe lo que es la ralea? Excremento. Lo que está diciendo el apóstol, todo eso lo tengo por excremento. Algo repugnante. Por amor a Cristo. Y todo el talento que tenía lo usó ¿para qué? Para el Evangelio. Proclamar el Evangelio, escribir el Evangelio, enseñar el Evangelio. No lo usó para sí, para su prestigio intelectual, personal, nada. Todo lo puso a disposición del Señor y de su obra. El apóstol Pablo escribió 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento, casi la mitad. Y el libro más importante del Nuevo Testamento es Romanos, que es la clave, es la doctrina del Evangelio explicitada. Y entre las 13 cartas se escribió Roma, que es un tratado del Evangelio de Dios, y lo hizo desde Corinto. Ahí escribió esta carta el año 58 después de Cristo, donde estuvo 1 año y medio en Corinto. Veamos Hechos 18:11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Está hablando de Corinto. Ahí se detuvo 1 año. Y ese año él está concluyendo el 3er viaje misionero. Y por eso escribe la carta a Roma, porque quiere hacer un viaje pronto a Roma. Y tuvo 1 año, 6 meses de tiempo para escribir la carta. Entonces, y la Biblia dice que las cartas, lo que ha escrito el apóstol Pablo, es inspirado por Dios. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, está escribiendo el apóstol Pedro, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os he escrito casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Está diciendo que lo que ha escrito el hermano Pablo es escritura, es revelación. Eso es lo que está diciendo. Para su propia perdición. Esto el Espíritu Santo lo inspiró de modo que, porque había mucho rechazo, mucha polémica en torno a la figura del apóstol Pablo. Y Pedro es el hombre más querido y prestigiado dentro de la iglesia en ese tiempo. Y si Pedro dice, esto es escritura, nadie le va a discutir a Pedro. Porque Pedro era considerado el apóstol que conoció más al Señor Jesús. Que metió más las patas también. Pero era un hombre muy prestigiado.
Además era un hombre consagrado al Señor, y la iglesia tenía el testimonio de su consagración, de la ofrenda de su vida al Señor. Entonces la palabra de Pedro era respetada. Y cuando el apóstol Pedro dice, como las otras escrituras, las cartas del hermano Pablo, entonces está diciendo, es revelación. Y nadie más se atrevería en la iglesia a discutir que lo que escribía el hermano Pablo era revelación de Dios. Y ese es un paso importante, digamos, una marca importante que hace el Espíritu Santo, inspira el Espíritu Santo al apóstol Pedro para ir marcando lo que está explicando, lo que está enseñando y lo que está escribiendo el apóstol Pablo, que es inspiración de Dios. El apóstol Pablo fue un enviado por la persona del Señor Jesús, un misionero incansable, un evangelista y predicador osado, un maestro dedicado, un escritor fértil, un teólogo profundo, pero por sobre todas las cosas, un esclavo de Jesucristo, que amaba a Jesucristo más que a su propia vida, y determinado a cumplir su ministerio para la gloria de Dios. Y estando preso en Roma por segunda vez, ¿cuándo cayó la segunda vez? Se calcula más o menos años 66-67 después de Cristo, que fueron los años en que Nerón comenzó a perseguir la iglesia acusada de el incendio de Roma. Cuando fue Nerón mismo el que quiso quemar los barrios pobres de Roma, para reestructurarlos, sacar los pobres de Roma, y como quedó tal la escoba, y casi una revelación dentro de un amotinamiento dentro de las tropas, se sacó los balazos. ¿Cómo? Fueron los cristianos. Y comenzó una persecución en Roma y fuera de Roma, terrible, sobre los cristianos. En esa persecución toman al apóstol Pedro y al apóstol Pablo. Y en esa prisión escribe segunda de Timoteo. Vamos a segunda de Timoteo 4, 6, 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Por qué? Porque en ese momento a los cristianos los estaban matando, no los estaban llevando a la cárcel. Y él aparecía como uno de los líderes de los cristianos que habían incendiado Roma. Ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Mire lo que dice. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En esa condición, después de todo lo que haya pasado, él dice, a mí me espera una corona. Yo he cumplido lo que a mí se me encargó. Está entregando a Timoteo, como se dice, la posta del Evangelio. He peleado la buena batalla. Ya di lo que había que hacer. He acabado la terminé, la completé. He guardado la fe, es decir, la he cuidado y la he propagado, la fe, la doctrina, por eso. Y para esto tengo un premio, la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, etc. Él no pensaba todo lo que pasó, todo lo que vivió, lo que trabajó, no pensaba en gloria para este mundo, sino la gloria que iba a recibir de Dios. La corona de justicia. En eso pensaba, eso debemos pensar nosotros. El mundo no nos va a glorificar, como no glorificó al apóstol Pedro. ¿Dónde lo metió? En una cárcel. Y ahora le voy a explicar qué es lo que es esa cárcel. Vamos a otro versículo primero. Segunda de Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y que estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para ser mi galardón, mi premio. Impresionante. Si uno lee la vida del apóstol Pablo y después en pocos días más lo van a matar y escribe esto. A mí realmente me sobrecoge porque digo, ese es un verdadero amor de Cristo. Un verdadero amor a los hermanos, porque Él se sacrificó por los hermanos. Él nunca, digamos, se aprovechó de los hermanos. Él no trasquiló la oveja, como la trasquilan ahora.
Él se dio por entero. Y nadie le podía decir, tú me debes una capa, tú me debes esto, yo te di esto. No. Él se dio entero. Para guardar mi depósito, mi premio, mi galardón. Para aquel día, para el día de la resurrección. La cárcel donde estuvo el apóstol Pablo, y se dice que también el apóstol Pedro, la cárcel mamertina. La cárcel mamertina es un subterráneo, un hoyo. Y adentro metían a los presos connotados. Pero este hoyo tiene una característica, está conectado a las cloacas, los desagües de Roma, que se construyó alrededor del año 600 o 500 antes de Cristo. Los desagües de Roma son de la altura de un hombre, y tal vez este techo. A ese nivel son los desagües en Roma, que desembocan en el río Tévere. Y esta cárcel estaba conectada con las cloacas. ¿Y qué hacían los señores romanos? Al prisionero lo ejecutaban y después daban la orden de abrir la contrapuerta y pasar el agua y se llevaban los cadáveres al río. Ahí estaba el apóstol Pablo. De ahí escribió esta carta, segunda de Timoteo. Y si uno se da cuenta de dónde estuvo y lo que escribe, se da cuenta, este hombre estaba lleno del Espíritu Santo, lleno del amor de Cristo. Y siendo quien era, que podía haber sido un líder judío, un intelectual. Es impresionante. Y sobre esa cárcel hay construidas 2 iglesias. Una iglesia que se llama San José Carpintero y la iglesia San Pedro Encarcelado. 2 iglesias católicas. El apóstol Pablo es un ejemplo de cristiano que busca ser siempre fiel a Cristo y a los hermanos, buscando la gloria para Cristo y la bendición para los hermanos. Él se puso como ejemplo de imitación a Cristo. En 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Esto es interesante. Imítenme a mí, porque yo soy Cristo, te dicen ahora. Usted ve caminando a Cristo aquí, el ungido. Y denme todas las monedas. Pero él dice, imítenme a mí porque yo imito a Cristo, porque yo estoy haciendo lo que Cristo quiere que hagamos. Y si uno ve su vida, no tiene nada que ver con cómo se presentan algunos apóstoles hoy día, nombrados por su mamá. Nunca dijo, yo soy como Cristo, estoy al puesto de Cristo, o a Cristo mismo, como hoy se blasfema abiertamente por apóstoles, profetas y el Papa, o los papas. Hoy hay muchos cristianos que no son apóstoles y no tienen todos los dones del apóstol Pablo, ni todos los talentos del apóstol Pablo, pero tienen el amor de Cristo. El amor de Cristo. Llaman a Cristo y nos lo están negando ante la persecución. Hoy día hay mucha persecución al cristiano. No Oriente, países de África, países comunistas. Y estos hombres tal vez no son apóstoles, pero son hombres llenos del amor de Cristo. El Espíritu Santo los ha llenado de eso, de confianza, de fe, de enseñanza de Cristo, del amor de Cristo. Son personas como ustedes, como nosotros, como yo, como ella. ¿Y saben lo que sucede? Que ante la posibilidad de perder la casa, el trabajo, no han negado a Cristo. Que son 1.200 cristianos muertos por año en el mundo. Y son personas corrientes. Y son personas que antes necesitan, jóvenes, mujeres, hombres, que no han negado a Cristo. Aunque están ahí por perder incluso la vida. Yo supe
por un misionero de un pastor de Liberia. Liberia es una isla que está en el centro de África. Un pastor anciano, hubo una guerra civil años atrás y lo pescaron, lo iban porque mataban a los pastores algunos. Y este hombre era pastor, lo pescaron y se lo llevan a fusilar. Y antes que lo fusilaran dijo, un minuto, y les dio un tratado a cada soldado. Y les dijo, no importa que me maten porque después de muerto voy a estar con mi Señor. ¿Sabes lo que dijeron los soldados? Ah, viejo loco, y se fueron. Era un pastor de campo, pero que amaba a Jesucristo. Y ante la muerte dijo, voy a estar con mi Señor. Y más encima les predicó, le entregó un tratado a cada uno. Eso es el ejemplo del apóstol Pablo. El ejemplo de los apóstoles que dieron la vida por Cristo. No por una mentira. Porque ellos vieron a Cristo. Y dieron testimonio de si tenemos el testimonio en el Nuevo Testamento. Son hombres y mujeres como nosotros, decían, pero tienen el gozo de servir a Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer crecer en nosotros. El amor a Cristo para tener el gozo de ser esclavo de Cristo, servidor de Cristo. Que Él sea la figura principal de mi corazón, de mi vida, de mi familia. Filipenses 2, 17 y 18. Ahí vamos a cerrar. Él habla, está en el primer encarcelamiento, ahí no está en peligro de muerte, pero dice, aunque sea derramado en libación, o sea, aunque sea sacrificado, de eso está muerto, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, o sea, por la predicación del Evangelio y la enseñanza a los hermanos, me gozo y regocijo con todos vosotros, asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. El gozo de servir a Cristo. Eso es lo que expresa el apóstol Pablo. Eso es lo que han expresado muchos cristianos a través de la historia. Y eso es lo que estamos llamados, servir a Cristo con gozo. Prefiero estar con Cristo, pero tengo que estar con usted. Pero mi ganancia, ¿cuál es? Estar con Cristo. Hermanos, entender que somos esclavos de Cristo es porque no podemos hacer otra cosa. Y tenemos que hacer crecer ese amor con el conocimiento, por medio de su palabra, de crecer en el amor de Cristo. Porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Si no cultivamos el amor de Cristo, nosotros estamos dando ¿qué? Carne, ego. Eso estamos dando. Nuestra opinión, nuestro sentir, nuestro parecer, nuestra creencia. Y nosotros ya no somos de nosotros. Nosotros somos de Cristo. Y como soy de Cristo, tengo que tener la palabra de Cristo. Tengo que tener el sentir de Cristo. Tengo que tener el mensaje de Cristo. Tengo que entregar el Evangelio de Cristo. Tengo que vivir. Soy de Cristo. Punto. Pero eso yo no lo puedo hacer si no tengo amor. ¿Y el amor sabe cómo se cultiva? ¿Cómo cultiva usted la relación amorosa con su pareja desde que pololea y después cuando se casa? ¿Cómo la cultiva? Con amor, pero ¿cómo? Estando juntos. Estando juntos. El mayor tiempo posible. Entonces, ¿qué nos habla? ¿De qué? ¿Cómo cultivo el amor? La comunión con Cristo por medio de su palabra. Pasar el mayor tiempo posible con el Señor. Cuando se pololea, se despierta, pololea fuerte, después la y al otro día se despierta y la llama. Así debería ser con Cristo. Estar siempre con Él y querer estar siempre con Él. Eso nos hace crecer en el amor por Cristo. Y Cristo nos da su conocimiento y su amor.
Y cuando amamos así, como con la polola, somos dispuestos a traer la luna, aunque sea mentira, pero no importa. Pero estamos dispuestos, le decimos, traigo la luna por ti, mi amor. Entonces, cuando usted cultive el amor de Cristo, que dice, Señor, lo que tú quieras, aquí estoy. Si tú te glorificas en esto, amén, ahí estoy. Ese es el amor que tenemos que cultivar. Bien, oremos. Padre bueno, Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, yo te doy gracias, te damos gracias por la vida de este siervo tuyo, Señor, que nos deja un hermoso y gran testimonio de cómo servirte, amarte, seguirte, proclamarte. Padre bueno, Padre eterno, yo ruego que el Espíritu Santo ponga este deseo en nuestros corazones de cada uno de nosotros. Amar a Cristo como Él se lo merece, para gloria y honra de su nombre. Bendícenos, Señor, y te damos gracias por todo lo que nos has enseñado hoy día. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.